Buenas tardes. De parte de la Universidad de Guadalajara y del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, así como del Departamento de Proyectos Arquitectónicos, les damos la más cordial bienvenida a nuestras conferencias ya de costumbre todos los viernes a las 12. En este caso, vamos a presentar a nuestro ponente, el arquitecto investigador Benoit d'Almeida de Francia. Él nos va a hacer una reflexión sobre la ciudad difusa y la ciudad compacta, en torno a la controversia que existe entre estas dos acepciones. Y como reacción a la ciudad difusa y basada en el automóvil de la segunda mitad del siglo XX, numerosos actores urbanos abogan la necesidad de desarrollar ciudades compactas y más eficientes. La ciudad compacta se impone hoy en día como una ideología, cuyos defensores olvidan el camino de la historia urbana, con sus experiencias y errores pasados. Abogan una forma de hacer ciudad que corre el riesgo de llevarnos de un extremo a otro, sin resolver realmente los problemas de los territorios urbanos actuales. En esta charla, no se trata de defender una u otra forma de hacer ciudad, nos indica Benoit. Quiere recorrer las grandes teorías urbanas del siglo XX para matizar esta oposición. Quiere mostrar cómo las teorías y conceptos que estaban en la base de la ciudad difusa se retoman hoy en el discurso de la ciudad compacta. Y quiere mostrar el peligro de los discursos categóricos que defienden sin medida una u otra de estas dos ideologías. Asimismo, cómo estos discursos categóricos han perjudicado a la ciudad y cómo seguirán haciéndolo durante muchas décadas si no los matizamos. Benoit quiere mostrar cómo estas ideologías han servido principalmente a los intereses de los grandes grupos constructores, es decir, los promotores inmobiliarios, y cómo siguen haciéndolo hoy en día. Y eso creo que todos lo vemos, en detrimento de lo que realmente vive la ciudad. Y finalmente, quiere proponer soluciones que se inspiren en estas dos formas de hacer ciudad y esbozar así un camino posible y plausible para las ciudades mexicanas. Como todo lo hemos vivido, las ciudades crecen y crecen de manera desmesurada, muchas veces anárquicamente, sobre todo en nuestro territorio, en nuestros países. Y será una solución la densificación o la compactación. Esa es otra, no podemos compactarlas como tal. Entonces, vamos a escuchar la charla y el discurso que nos tiene preparado Benoit. Bienvenido, Benoit. Voy a presentarlo. Muchas gracias antes que nada por aceptar la invitación. Benoit es un arquitecto francés, doctor en arquitectura e investigador del Centro de Investigación Architecture, Environnement et Cultures Constructivas. Aunque se tituló al principio de una licenciatura de Ingeniería Civil, Térmica y en Energía, se considera ante todo un arquitecto de formación. Además de su trabajo de taller, se dedica a imaginar futuros posibles y plausibles para nuestras ciudades y territorios urbanos. Es cofundador del Grupo de Investigación y Arquitectura Auvert. GRAU. Es una asociación que ha creado donde se defiende la investigación en arquitectura y urbanismo a través del dibujo y de la composición. Aunque se enfrenta hoy a varias reflexiones sobre su ciudad, su principal reflexión fue la de su tesis doctoral, reflexión en la que confronta y critica las formas actuales de hacer ciudad para diseñar otro camino al que hoy lleva la ciudad mexicana. Desde 2016 es profesor de la Escuela de Arquitectura y el Instituto de Diseño Urbano de Grenoble en Francia. También ha impartido clases y conferencias en México, como en la Universidad de Guadalajara, el ITESO o en la UNAM. Asimismo, es un gusto recibirlo porque también estuvo como alumno invitado aquí en nuestra institución.
Gracias, Benoit. Adelante. Bienvenido. Muchas gracias. Entonces voy a compartir la pantalla para empezar. Entonces, en las últimas décadas, las ciudades no han dejado de expandirse en relación con la movilidad hegemónica del automóvil. Como reacción, numerosos actores urbanos abogan hoy en día la necesidad de desarrollar ciudades compactas y más eficientes, haciendo de la ciudad compacta una ideología cuyos defensores olvidan el camino de la historia urbana, sus experiencias y errores pasadas. Abogan una forma de hacer ciudad que corre el riesgo de llevarnos de un extremo al otro, sin resolver realmente los problemas de los territorios urbanos actuales. En esta conferencia no quiero defender una u otra forma de hacer la ciudad. Quiero recoger las grandes teorías urbanas del siglo XX para matizar esta oposición, para mostrar cómo las teorías y conceptos que estaban a la base de la ciudad difusa se retoman hoy en el discurso de la ciudad compacta. Existe un peligro de los discursos categóricos, que defienden sin medida una u otra de estas dos ideologías. Estos discursos han servido principalmente a los intereses de los grandes grupos constructores y siguen haciéndolo hoy en día en detrimento de los que realmente viven en la ciudad. Vamos a ver cómo estos discursos han perjudicado a la ciudad y cómo seguirán haciéndolo durante muchas décadas si no nos matizamos. Por fin, trataré de poner soluciones que se inspiran de estas dos formas de hacer ciudad y esbozar un camino posible y posible para las ciudades mexicanas. Primero, quiero hablarle de la Garden City, o en español, la ciudad jardín. Es un precedente de ciudad-campo a la ciudad difusa. En la historia urbana moderna, una de las principales teorías de la ciudad difusa comienza a finales del siglo XIX con el modelo de la ciudad-jardín. Más que una teoría sobre cómo difundir la ciudad, busca sobre todo a combinar las cualidades de la ciudad con las del campo. Con la ciudad-jardín nace una nueva forma de pensar la ciudad, que más que ninguna otra va a influir en las ciudades de todo el mundo, incluso más que en el CIAM, el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, que va a llegar mucho más tarde, en los años 30, 40. Por lo tanto, es una teoría importante que hay que entender, en un contexto en que la idea de ciudad-naturaleza se utiliza regularmente. Esta ciudad-jardín fue creada por Ebenezer Howard, al fin del siglo XIX en Inglaterra. Howard era como esos inventores de la época que querían revolucionar el mundo. No es en absoluto un teórico de la ciudad, pero sin duda es el más influyente. Cuando escribió su libro, buscaba una respuesta a lo que se consideraba como una crisis urbana sin precedente. En aquella época, Londres era una de las mayores ciudades del mundo. Pasó de 1 a 6 millones de habitantes en el siglo XIX. Es difícil de encontrar una vivienda y la gente se amontona en las viviendas. La ciudad está sucia y las enfermedades matan más que la guerra. Estamos en esos mundos que descritos por Sherlock Holmes, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero para mí si hay un libro que recomiendo para entender lo que Howard busca, porque Howard busca una solución, es un libro de Jack London que se llama El People of the Abyss, donde Jack London va a bajar en la calle y hacer como un recorrido social de lo que se pasa y lo escribe en un libro que es realmente interesante. Y en este libro entendemos el daño y el peligro de la ciudad compacta a una época. La ciudad jardín va a proponer de construir nuevas ciudades fuera de la gran ciudad. Es una red, como lo pueden ver en la pantalla. Forma un sistema de ciudades satélite interconectadas por el ferrocarril. Ciudades que se harán atractivas por la calidad de vida. El objetivo es que la población urbana emigre a estas ciudades satélites para vaciar la gran ciudad de su población y luego poder transformarla.
La ciudad del jardín está rodeada de un campo productivo y que se llama el Cinturón Verde. También sirve como zona de recreo. Este cinturón verde limita su crecimiento urbano a una población de 32.000 personas, incluidos 2.000 agricultores. Cuando se alcanza la población, se funda una nueva ciudad interconectada con lo demás. Y entramos en este esquema aquí. Para desplazarse por estas ciudades, la gente camina o utiliza la bicicleta. La llegada del automóvil está todavía muy lejos y la estación de tren es la principal entrada de la ciudad. Aquí lo tienen en el exterior y aquí el centro de la ciudad es el modelo teórico, esos diagramas. Y aquí como la City, donde están los edificios culturales, de administración, etcétera, etcétera. Lo que quiere hacer Howard es mezclar las cualidades de la ciudad con las del campo y borrar las desventajas de cada uno. Es significativo que el primer híbrido entre ciudad y naturaleza se llama ciudad-campo. Esta hibridación no es la mezcla entre dos entidades que pueden ser antinómicas para siempre, la naturaleza de un lado y la ciudad de un otro, sino de dos entidades formadas por la civilización humana. Esta mezcla no es simplemente una forma de espacializar la ciudad, sino la imaginación de todo un proyecto social. La ciudad jardín propone una nueva cultura de vida, una nueva organización de la sociedad a través de un ideal cooperativo, y es por eso que se califica regularmente de utopía. Pero Howard no es un arquitecto, no tiene las herramientas para hacer realidades sus ideas. Así que va a convencer a la gente y mucha gente que es capaz de convencer a su vez. Como una pandemia, la ciudad de jardín se propaga por toda Inglaterra y luego por el mundo. Su primera materialización se realizó en Letchworth en el año 19.005, creo que así se dice. A media hora de tren de Londres, será el escaparate de esta difusión. Significa que en Letchworth van a venir un montón de gente de todo el mundo para ver lo que es la ciudad jardín, para inspirarse, para descubrir, para copiar o para inspirar, etc. Esta primera ciudad jardín no está diseñada por Howard, pero con los arquitectos Barry Parker y Raymond Unwin. Entonces, aquí ustedes tienen Howard, aquí Barry Parker y aquí Raymond Unwin. Van a utilizar una arquitectura pintoresca, trazados adaptados al contexto geográfico y van a utilizar la naturaleza como un elemento estructurador de la organización urbana. La ciudad del jardín da lugar a la invención de una nueva tipomorfología y eso es súper importante. Pero también es un pretexto para experimentar con toda una serie de principios espaciales que van a seguir todo durante el siglo XX. Unwin, el de la derecha, se convirtió en el gran teórico del urbanismo. Sus teorías acompañan la ciudad jardín en su gira mundial y el modelo se convirtió en un trampolín para el arquitecto y la escena internacional aclaman sus principios. Raymond Unwin es un nombre que no es muy conocido por muchos, pero según yo, es tal vez el arquitecto o el urbanista que va a influir más sobre la ciudad en el mundo. Hizo un libro que se llama Town Planning in Practice, que hoy en día no conocemos mucho, pero que durante muchas décadas va a inspirar a los arquitectos, los jóvenes arquitectos y más viejos, todo en el mundo. Unos años más tarde, se inició el segundo experimento de Hampstead Garden Suburb y transforma la ciudad jardín de ciudad satélite nueva a la tipología de extensión urbana. Eso es súper importante también. ¿Por qué? Aquí ustedes tienen la posición, la localización de Hampstead Garden Suburb
cerca perdón, de Londres. Entonces, en el suburbio de Londres. Y aquí está Letchworth. Entonces, con este ciudad jardín van a ser dos tipologías. Una que es el suburb, o un tipo de suburb, porque el suburb existe desde muchos años antes. Eso muchas veces digamos que la ciudad jardín inventó el suburb, pero es una tontería, porque mucho antes existía lo que se llamaba el streetcar suburb, que son como transvía, tramway, que llevaba a la gente afuera de la ciudad. Y al principio no eran las clases humildes, tampoco ricas, que utilizaban este tipo de, de- el tranvía. Era más la gente de media clase que no tenía el dinero para habitar, para vivir en el centro, en las viviendas del centro de la ciudad, y entonces que tenía que ir un poco afuera. Tras de la Segunda Guerra Mundial, el modelo inspiró la planificación nacional y se utilizó para reconstruir Londres. Aquí ustedes tienen el plano, el Grid London Plan, que está hecho por Sir Patrick Abercrombie, y que se basa en las propuestas de Unwin para planificar una red de nuevas ciudades satélites, que ustedes pueden ver aquí, las Newtons, rodeadas cada una de un cinturón verde, aquí, que va a formar el cinturón verde de Londres, y unidas por un sistema de transporte rápido. Hoy en día, es todavía el modelo que desarrolló Londres. La ciudad jardín tiene una increíble plasticidad que le permite adaptarse a muchos contextos. El modelo dará la vuelta al mundo, su difusión infundirá e influirá en la planificación urbana a nivel mundial. Hay que situarse en el tiempo. Estamos en las primeras décadas del siglo XX. La planificación urbana es una disciplina incipiente y en aquella época el mundo de la planificación es muy pequeño y se encuentra principalmente en las internacionales Town Planning Conference, donde los planificadores del mundo comparten sus ideas y experiencia. Las International Town Planning Conference es un lugar donde los urbanistas, arquitectos, ingenieros, la gente, los actores de la ciudad se encuentran y hablan de la ciudad. Están en Londres, Nueva York, en todo el mundo. Es como una reunión. En este momento estamos mucho antes del primer congreso del CIAM, que va a empezar en los años 30, y su primera herramienta de difusión, la Carta de Atenas, que todos conocen. Como lo dije, esta difusión del modelo debe verse como una especie de pandemia. Utiliza actores de la planificación y produce variantes en diferentes países. Variantes específicas a los contextos y problemas locales, que a su vez se extienden a otros países. Entonces, realmente hay que verlo como esta pandemia de COVID. Tenemos el Delta, que va a pasar por un país, fabricarse y difundirse. Pero el Delta nos hace olvidar un otro variante de antes. En México, perdón, el modelo va a influir en muchas políticas urbanas de América Latina y en particular en México. Eso que muchos mexicanos no saben. Es uno de los primeros países de América Latina donde la planificación urbana está madurando. Entonces hay que remontarse al final de la Revolución Mexicana en 1917, si lo digo bien, con un grupo de arquitectos e ingenieros, entre ellos que todos conocen Carlos Contreras, Ignacio Bancarari, José Cuevas Pietrasanta, Mario Pani, a veces, contribuyen a la reconstrucción del país. Mario Pani será más tarde que va a participar a todo este grupo. Aquí ustedes pueden ver que en 1938, una de las internacionales Town Planning Conference va a estar en México City, en el Palacio de Bellas Artes. Este grupo va a participar en casi todas las conferencias del International Town Planning, y las ideas y experiencias de estas conferencias empeñan la planificación mexicana, hasta organizarse en México.
Inspirado por la Garden City Association, este grupo va a crear la Asociación Nacional de Planificación de la República Mexicana, que dio lugar a una escuela de planificación mexicana reconocida e invitada a la internacional. En esta asociación podemos ver gente como Carlos Contreras, pero también miembros honorarios como Ebenezer Howard, Unwin, Louis Dosset, que es presidente de la Asociación de Cité Jardin de France, pero también gente que son muy importantes, como el presidente de la Sociedad Forestal Mexicana o de las Telefónicas. Creo que voilà, el Tesoro General de la Nación, gente que están también en el sistema y la administración política y del país. Al fin, las ideas de la ciudad jardín son utilizadas por los sucesivos gobiernos y en particular el de Calles para materializar el nuevo proyecto nacional revolucionario. Entre las variantes de esta pandemia, la más conocida es el variante americana, que da lugar a un movimiento llamado por los regionalistas. Y en una nueva teoría, el Neighborhood Unit, que es como la unidad de vecindad, pero es muy diferente de lo que se inventó en México, pero se podrá traducir así en español. El Neighborhood Unit nace en los Estados Unidos en la década 1920, con actores de la ciudad como Clarence Perry, Clarence Stein, Henry White, pero también Unwin, que va a estar, Howard, los hermanos Olmsted, que todos conocen, y el famoso historiador de la ciudad, Lewis Mumford. Es un concepto para organizar la ciudad, y en particular los suburbios residenciales, que se inspira directamente del yard teorizado por Howard. Su objetivo es descentralizar localmente todo lo necesario para la vida cotidiana, facilidades, servicios, tiendas, etc. Crea barrios multifuncionales y atractivos, limitados en población, según el vecindario creado por la escuela, alrededor de 6,000 personas según ellos. Entonces, en el Neighborhood Unit, la escuela es el punto central del barrio, porque la gente lleva sus niños, etc. Entonces, es el punto donde se encuentra la gente y que permite de fabricar un vecindario. Pero para ellos dicen que un tamaño de esta época es como más o menos 6,000 personas con todas las familias que están alrededor de este grupo, un grupo escolar. Son barrios a escala humana y peatonal. Y eso es súper importante porque en un momento donde poco tiempo después va a llegar el automóvil, ya están pensado cómo hacer de nuevo, como la ciudad jardín, barrios donde se camina, donde hay una tranquilidad. Ya piensan en el coche que está llegando y como lo pueden ver, las principales arterias están guardadas por el tráfico y están afuera del Neighborhood Unit. Y en el interior está tranquilo porque la gente camina, tiene su bici, etc. Y lo que pueden ver es el tamaño, 1/4 de 1000. O sea, si no digo tonterías, sería como, vamos a decir, 1,000 es 400 metros. De eso, el Neighborhood Unit sigue hoy en día influyendo en el mundo de la planificación, y en particular a través del movimiento del New Urbanism, que nace en los Estados Unidos en la década 80, para responder al problema de la expansión urbana que se llama sprawl. El Neighborhood Unit tiene dos grandes propuestas. Primero, el TND, que es Traditional Neighborhood Development, que se inspira en la pequeña ciudad tradicional organizada en torno a los espacios públicos. También tiene un otro concepto que es el TOD, que hoy se escucha en todos lados por los urbanistas y planificadores del mundo. El TOD significa Transit Oriented Development, o en español se dice, creo, DOT, ¿no?
de desarrollo orientado al transporte, creo. El DOT invita a desarrollar los asentamientos urbanos en conexión con una red de transporte interconectada y accesible. Este movimiento viene del Neighborhood Unit y antes entonces de la Ciudad Jardín. Entonces, este movimiento está delegado de estos dos conceptos. Y es por eso que está llamado hoy en día como el nuevo regionalismo. Su objetivo es también de descentralizar la grande ciudad y propone que se pase de las grandes ciudades a las regiones urbanas, que se crea asentamientos humanos interconectados en estas regiones urbanas, que se desarrolla un sistema de transporte sostenible, unificado y interconectado, pero también accesible, como el ferrocarril, vinculado al autobús, a la bicicleta y al peatón, que se cuestiona las velocidades de nuestras movilidades actuales y de reducirlas. En este concepto, las regiones urbanas se organizan por neighborhood. Hay que tener cuidado aquí de la traducción de neighborhood. Similar a un barrio o pueblo, tiene una estructuración social y espacial. Estos lugares están a la escala humana, son peatonales, tienen una mezcla social y usos variados, se organizan en torno a espacios públicos significativos. Con el nuevo urbanismo, no todos los neighborhood units son iguales. Existe una jerarquía según su ubicación en la región urbana. Cuanto más cerca estén de los nudos de comunicación, más densos y compactos deben ser, y más servicios, empleos y actividades deben ofrecer. Eso es muy importante también, porque en lugar de tener una ciudad difusa que va a tener como puros fraccionamientos en todo el territorio, dicen, tenemos que organizar el territorio a través de una región, entonces todo un territorio, pero hacer nudos donde hay trenes que llegan y que permiten tener autobuses y después de caminar o de tomar su bici. Y más hay una actividad, más el nudo de comunicación es importante, más tenemos que tener una ciudad compacta y densa. Pero al fin, lo que propone no es una ciudad compacta y densa sobre toda su mancha urbana. Es una ciudad compacta de manera puntual en un territorio muy difusa. Esta teoría les invito a descubrirla a través primero del sitio web del New Urbanism, que se llama Congress for the New Urbanism, cnu.org, creo que es al fin, pero... Y también un libro que se llama Regional City de Peter Carthorpe y William Fulham. Entonces ahora vamos a ver, porque hoy hay una oposición entre estas dos ciudades, tipo de ciudades. Hoy nos enfrentamos a un problema indiscutible de expansión urbana, que está contribuyendo a una crisis no solo social, sino también climática, y por lo tanto, sin precedente. Aquí ustedes pueden ver cómo las manchas urbanas en México, en ciudades de México, se crecieron las últimas décadas. En el gris central, como en México, tenemos las ciudades en el 1980 y más está claro, más 60 y más es oscuro, más es ahora. Podemos ver como en Puebla, por ejemplo, que la ciudad creció muchísimo en los años 2000, pero hablamos de una multiplicación enorme de las manchas urbanas, como en Guadalajara. Y al fin, todo este proceso, desde los años 2000, poco a poco, empezó a dejarse, como podemos verlo. Pero esta imposición de las manchas urbanas se hizo principalmente al fin del siglo 2000. Entonces, la ciudad difusa es criticada, y con toda la razón. La expansión urbana de las últimas décadas no actuó a su favor, pero creo que se culpa
que se le culpa de problemas que no son enteramente responsabilidad suya. ¿Por qué digo eso? Porque si hacemos una comparación de la ciudad, del crecimiento de la ciudad, de las superficies urbanas y del automóvil, podemos ver que al fin, cuando la población crece, el automóvil crece del doble a veces. Y lo que hay que decir es que lo que hemos hecho en estas últimas décadas es una ciudad difusa a través del automóvil. Y si se había hecho antes de una otra forma, como Howard, Unwin, el Neighborhood Unit, y toda esa gente quería hacerlo a través del tren, hubiéramos tenido territorios muy diferentes. Es importante de establecer un vínculo entre el desarrollo de la ciudad y el del automóvil. Se puede imaginar que si estos territorios se hubieran planificado por el ferrocarril, tendríamos territorios mucho más estructurados, como acabo de decirlo. Pero es fácil de decir esas cosas ahora, porque si hoy en día el coche es una movilidad que debe ser reducida, antes se veía como una tecnología increíble, un futuro indiscutible. Hay que regresar en el tiempo. Inventamos el coche y podemos desplazarnos como queremos. Es el futuro. Y hoy tenemos la posibilidad de ver atrás y de entender que al fin hay que criticarlo porque hemos pasado a un extremo con el coche. Frente a la actual ciudad difusa, desarrollada por el automóvil, se aboga en reacción la ciudad compacta. Pero si hay algo seguro, es que la ciudad densa y compacta es incompatible con la reintegración de los ecosistemas y la biodiversidad a grande escala, y por lo tanto, con los desafíos climáticos actuales. La ciudad compacta busca a racionalizar el espacio, a consumir menos territorio. Aboga por la densidad como leitmotiv, como única respuesta a la crisis actual. A menudo va acompañada de conversaciones sobre la hipertecnología para racionalizar la energía. Tenemos que ir rápido y directo. Es una ciudad de flujos, una ciudad eficiente y eficaz vinculada a los índices de competitividad. Todo eso consume recursos humanos y materiales, cercanos y lejanos. Y por eso los urbanistas piensan, por ejemplo, en bajar la velocidad de la movilidad. Me explico. Hoy creo que hay un ejemplo que es obvio, en particular en México, la línea 3 del metro ligero de Guadalajara. Es un modelo faraónico y costoso, que sirve solo unas pocas partes de la área urbana y condensa el dinero en esas partes. Es imposible de desarrollar proyecto así para toda una región urbana. Como lo vemos con el tren ligero, la línea 3, son estaciones enormes. No estamos en una parada pequeña como un bus, estamos en monumentos. Y eso es costoso. Y solo va a dar un sistema de movilidad a una parte de la población. ¿Y cómo estamos haciendo la ciudad compacta? Significa, como ya no hay espacio en el piso, la hacemos arriba. Es más costoso, etcétera, etcétera. Y entonces, en lugar de desarrollar muchas movilidades como transvía, muchas transvías, pero en todas partes de la ciudad, estamos haciendo una línea enorme que es más un proyecto político que otras cosas. Yo creo que entre la ciudad compacta y la ciudad difusa hay realmente dos creencias que se oponen. Dos maneras de ver la vida, dos maneras de ver el proyecto político y es más que una cuestión solo de urbanismo. México ha experimentado un enorme éxodo rural que, combinado con una desastrosa política de vivienda, ha conducido a una interminable expansión, a congestión de sus ejes y al desarrollo de un enormes complejos periféricos que a menudo se abandonan. Aquí es un esquema de cómo crece la ciudad en México. Tenemos la mancha urbana y ahora, o antes, más antes que ahora, el crecimiento era así, con expansión poco a poco de la mancha, con creación de complejo periférico, los fraccionamientos o cotos,
que tienen muros, etc. ¿Cómo podemos verlo? La ciudad va a crecer. Y la población rural del país antes pasó a una población totalmente urbana, o casi en su mayoría. Y eso fue la respuesta del gobierno mexicano de las políticas de las viviendas en México. Hoy en día, en México, UNO Habitat, el gobierno y numerosos think tanks abogan cada uno por la ciudad densa y compacta. Abogan por el uso de los terrenos vacíos intraurbanos. Entonces, todas estas pequeñas partes que están por el momento vacíos y que quieren construir. Según UNO Habitat, estos vacíos urbanos tienen un potencial de 85.000 hectáreas en el país, lo que corresponde a un potencial de 3.3 millones de vivienda, o sea, la mitad de lo que se necesita para absorber el crecimiento demográfico hasta el 2030. Significa que proponen de llenar la ciudad y al fin solo para un tiempo reducido, hasta el 2030. Así que me gustaría hacer una pregunta muy sencilla en estas personas. ¿Y qué se pasa después? Una vez construidos estos vacíos intraurbanos, la ciudad mexicana tendrá que encontrar otras pautas de crecimiento. Y esta vez, sin el potencial de estos espacios de respiro en su mancha urbana. La ciudad, que entonces será densa, no tendrá más remedio que expandirse y arriesgarse de nuevo a modelos incontrolados y anárquicos. Además, las zonas urbanas ya están saturadas y el transporte es incapaz de ofrecer servicios de calidad. Y en estas ciudades ya congestionadas se construyen torres altas, lo que hará que el tema de la movilidad sea inimaginable. Para desarrollar estas ciudades densas e ineficientes, los defensores de la ciudad compacta invitan a recurrir a los TOD, o DOT en español. Es interesante, entonces, el desarrollo orientado al transporte. Es interesante de encontrar que aquí esta idea del neourbanismo y derivado de las teorías sobre la ciudad difusa sirve a proponer una visión de ciudad compacta. Pero en lugar de ponerle el TOD al servicio de toda una región urbana, sirve para organizar una mancha urbana ya densa y saturada. Ahora estamos tratando de pasar de un extremo al otro. Y creo que es súper importante de ser prudente. Tenemos que matizar estas dos ideologías para construir la ciudad. Y es lo que ahora voy a proponer e explicar. En esta última comparación, entonces aquí tenemos el modelo que utilizó la ciudad para crecer las últimas décadas. Ahora el modelo que quiere usar la gente, UNO Habitat, el gobierno de la ciudad compacta, porque llenamos las partes centrales que ya están vaciadas y hacemos densidad. Y yo creo que una otra manera de hacer las cosas sería de abrir la ciudad. Voy a explicarlo. De hacer una otra forma de densificar donde se tiene que estar densificada, pero también de dejar a la naturaleza, a la biodiversidad y cosas así, vacíos en el centro. Voy a explicar cómo. ¿Cómo hibridar la ciudad difusa y la ciudad compacta? Perdón. Creo que el nuevo urbanismo, el new urbanismo, tiene un interés real. ¿Por qué? Propone la interconexión de asentamientos urbanos más o menos denso adentro de una región urbana difusa. Asentamientos urbanos multifuncionales, rodeados de cinturones verdes, en los que es posible reintegrar los ecosistemas y la biodiversidad, o sea, lugares de naturaleza y campos productivos. La ciudad mexicana está mal difundida, pero difundida. Creo que debemos ver los enormes fraccionamientos que la rodean como un potencial y no como un mal. Ya están construidos, ya están aquí. Entonces, ¿qué sentido tiene consumir aún más recursos y dinero si podemos utilizarlos? Yo creo que el ingenio sería de entender cómo transformarlos, en lugar de abandonarlos y destruirlos para construir en otro lugar.
Ahora, porque mi principal argumentación es que en el censo de 2010, el censo de 2010 reveló que en todo el país casi 5 millones de viviendas estaban desocupadas en estos fraccionamientos. Esto es más que el potencial de 3.3 millones de viviendas en los vacíos intraurbanos. Entonces, ¿por qué construir de nuevo si ya tenemos un montón de viviendas que están abandonadas? En lugar de construir los vacíos interurbanos, perdonados por la expansión urbana, ¿por qué no reequilibrar la región urbana renovando estos complejos para que sean cualitativos, multifuncionales y conectados con el resto de la región urbana? Para ser atractivos estos complejos, se producirá una migración en las periferias. Significa que la gente que está en el centro por fin iría por las periferias. Una migración que vaciará los centros urbanos de su población y permitirá renovarlos a su vez. Es todo este esquema. Si en lugar de poner el dinero en nuevas torres de construcción, que son carísimas, ya tenemos construido la obra y todo, hay que destruir pocas de manera puntuales para hacer espacios públicos de calidad, para integrar una ciudad multifuncional y sobre todo un sistema de movilidad que permite de ir, por ejemplo, del fraccionamiento de Santa Fe hasta el centro de Guadalajara, de hacer un territorio policéntrico. Haciendo eso, haciendo estos lugares con cualidades, hay parte de la ciudad que se van a vaciar y son ellos que podemos recorrer, que podemos renovar. Entonces, la estrategia que yo quiero proponer, pero que se puede discutir, ¿no? Es una idea. Primero, es de aceptar la actual dispersión de las ciudades, formada por entidades difusas y fragmentadas. Segunda, es de contener esta expansión mediante un cinturón verde para proteger las zonas naturales y reestructurar la mancha urbana dentro del perímetro de este cinturón. Eso, la ciudad de Seattle, en los Estados Unidos, lo hizo. Muchas ciudades de Alemania. O sea, no es una cosa nueva. Las ciudades en Inglaterra, obvio. Y lo que tiene México es que tiene para hacer este cinturón verde, es que tiene la propiedad social, que es un otro tema, no voy a entrar en este tema, pero tiene un potencial a través de la propiedad social que permitiría de hacer eso y de proteger estos territorios del crecimiento urbano. Después, de preservar los vacíos intraurbanos para restablecer los ecosistemas y la biodiversidad, hacer entrar la naturaleza. Después, de descomponer aún más la zona urbana para ofrecer un derecho al espacio a los habitantes y un derecho a estar en la naturaleza. Entonces, estamos al contrario de la ciudad densa y compacta, que no deja espacio a la naturaleza, a los ecosistemas, a la biodiversidad. Por fin, yo creo que tenemos que conservar los espacios abiertos de la región metropolitana para cultivarlos, para devolverlos a la naturaleza, para que sirvan de reserva para futuras expansiones virtuosas. En lugar de invertir dinero y energía en nuevos edificios y saturar la mancha urbana, hay que reconstruir con inteligencia e invertir en un sistema de transporte interconectado, accesible y sostenible. Cuando digo accesible, es de dinero y también de manera espacial, es decir, que tenemos una parada cerca. Ciudad difusa o ciudad compacta, estas dos creencias han alimentado siempre el discurso de las grandes constructores. ¿Cuántos políticos y empresarios se han enriquecido con la expansión horizontal de la ciudad? Ahora que este modelo ya no está de moda en las costumbres y políticas urbanas, existe un lobby para la verticalización extrema y la construcción de torres se está convirtiendo en un nuevo Eldorado. Y las personas que antes se enriquecían con la ciudad extendida, ahora impulsan discursos sobre la ciudad compacta. Es súper sencillo. Si yo soy un grande, hay que decir, eso vale para México, para Francia, para todo el mundo. La construcción es uno de los puntos económicos
más importante de una economía de un país. Si yo soy un Cemex o Bouygues en Francia o otros, si soy un grande constructor, ¿qué digo? Hay que hacer es así. Y si no se hace así, ustedes saben, señor político, la gente no vamos a tener trabajo y la gente va a encontrarse en desempleo. Hay una forma de chantaje. Es súper fácil para estos grandes grupos de invertir y de decir, vamos a hacer torres o vamos a hacer eso. Y la política nacional, y de hecho la política de los fraccionamientos, fue inspirada, no sé si la palabra es inspirada, pero fue empujada por estos grandes constructores. Y ahora que el modelo ya está, vamos a decir, has been, que ya no es tiempo de hacer una ciudad horizontal, empujan en las políticas públicas para sectores y verticalizar la ciudad densa y que sube, que crece por arriba. ¿Y por qué digo que los grandes constructores están en este lobbying? Porque cuando empezamos a entrar en los documentos, por ejemplo, de los think tank, uh, que son los grupos de reflexión, que cuando ustedes ven una estrategia, que checan los pequeños siglos que está arriba. Por ejemplo, podemos tener Universidad de Guadalajara, pero a veces vamos a tener IMCO o cosas así, que es para el índice de competitividad o Nu Habitat u otras. Pero hay que ver seguido quién está atrás de estos pequeños grupos de reflexión. Y siempre son los grandes empresarios y los constructores de México. Pero es lo mismo para Francia, es lo mismo para cada país. Entonces, son ellos que están empujando una ciudad vertical, porque haciendo eso se dan cuenta que pueden hacer de nuevo un dinero. Ahora, hay una proposición. Eso es una manera de pensar. Si eso es la mancha urbana, como lo dije, si aceptamos ¿cómo decir? La difusión actual la mancha urbana de la ciudad. Yo creo que sería posible de desarrollar a la escala del país, digo, significa que es una política federal, un sistema de tren a grande velocidad o a pequeña velocidad. Eso es un otro tema, que llega alrededor de las ciudades. Hay que utilizar las grandes calles o vamos a decir avenidas que ahora sirven al coche para utilizar el tren ligero que entra por el centro. Y un sistema de transvía que permite de dar un sistema a toda la ciudad. Y obvio, lo que yo le llamo corredores de biodiversidades, donde sería ciclovías, pero también donde, no sé, como vamos a decir, un animales puede pasar del parque nacional al parque regional, al parque urbano, metropolitano, urbano y hasta el pequeño jardín de una casa, porque tiene caminos sin hacerse atropellar en la calle. Aquí es un zoom de este sistema y como podemos verlo, estos pequeños barrios que son un modelo tipo neighborhood unit. Y este sistema, no sé si lo pueden ver, pero se puede funcionar en cada ciudad. Eso es una experimentación que hice por Guadalajara. Entonces, en Jora el tren normal, el otro es el tren ligero y podemos que en cada ciudad usando las grandes avenidas y todo, puede funcionar. La otra idea es de fabricar un lugar, yo lo llamo el barrio unit, que es una mezcla entre el barrio tradicional de México y el neighborhood unit. El barrio unit, ¿qué es importante en el barrio? En México voy a hablar, en la historia de México. Es que es un lugar que va a estructurar de manera espacial y social un territorio urbano. El barrio está fabricado alrededor de un mercado, una iglesia y una plaza. Yo creo que hoy puede ser, como hablan los urbanistas o los de Neighborhood Unit, alrededor de la escuela, que es un lugar central, porque la educación nos permite ver más lejos, de educar el futuro, etc. Y el barrio, mira, cuando alguien habla, es una manera de hablar de la calle, pero la gente dice, es mi barrio, soy el barrio. Pero en francés tenemos la misma traducción.
O sea, significa que hay un sentimiento de pertenecer a un lugar. Y yo cuando vivía en Guadalajara, tenía la costumbre de decir, sí, soy del expiatorio. Y al fin, cuando vivía en Guadalajara, hacía mis compras alrededor del expiatorio, iba al mercado cerca, etcétera. Y conocía a la gente de este barrio. Significa que tenemos esta capacidad de vivir el barrio como el pueblo. En el pueblo conocemos la gente. Y es por eso, esos barrios tienen que estar vinculados con lugares que permiten de hacer culturas de producto, de comida, pero también que permite, como lo puse aquí, de hacer un tratamiento de toda la contaminación a través de la agua. Si ya hay un tema importantísimo en México, es el tema de la agua. Cada uno lo ve, cada vez que hay una lluvia enorme, la ciudad falta de porosidad, es impermeable y son ríos que cruzan la ciudad. Hay que hacer que el agua entra donde se cae. Y con una ciudad compacta, eso es súper difícil. Significa que con la ciudad compacta, cuando hemos llenado los vacíos intraurbanos, ya no se puede hacer espacios de porosidad, espacios para la naturaleza, o vamos a decir los ecosistemas y la biodiversidad. Y es por eso que la ciudad totalmente compacta es incompatible con el desafío climático y sustentable del futuro. Perdón. En conclusión, yo creo que las transformaciones urbanas llevan tiempo y debemos emprenderlas lo antes posible. Pero en lugar de buscar resultados rápidos que trasladen los problemas al futuro, porque si hacemos la ciudad compacta, más tarde la ciudad hemos visto las curvas de crecimiento de la población, va a seguir después del 2030. Significa que son resultados rápidos la ciudad compacta que van a trasladar los problemas al futuro. En lugar de eso, no deberíamos plantearnos soluciones, sin duda a más largo plazo, pero que dejen un verdadero legado para las generaciones futuras. Los indicadores climáticos son rojos, escarlata. Las alarmas científicas hacen gritar que es urgente de emprender un gran cambio de dirección. Hay que repensar nuestros territorios urbanos, hay que reintegrar los ecosistemas y la biodiversidad, hay que estructurarlos especialmente y socialmente, hay que desarrollar sistemas de movilidad interconectados y sostenibles. La ciudad difusa, la ciudad extendida tiene mala prensa, y en particular en México, donde me parece que existe un cierto trauma de la expansión desordenada de las periferias. Pero nunca hemos probado las ciudades bien expandidas en México. Nunca hemos intentado hacer cohabitar la civilización y la naturaleza. No, nunca. De la ciudad difusa, desarrollada con el caos para el coche, ahora se aboga una ciudad compacta, densa y vertical, que parece incompatible con un futuro a largo plazo. Para salir de un extremo, se convoca el otro. ¿Dónde está la conciliación? ¿Dónde está la medida? Las creencias sobre las ciudades cambian rápidamente. Tenemos derecho de intentar, el derecho de cometer errores. Eso es cierto. Pero no tenemos el derecho de petrificar. Hay que pensar en la mutabilidad de la ciudad, en la resiliencia de los territorios, y la ciudad compacta no puede permitir hacer eso, como la ciudad difusa no lo permitió tampoco. Pero un territorio que está expandido, bien expandido, da más posibilidad para el futuro, si nos equivocamos, que una ciudad compacta, que va a regresar al mismo modelo en el que Howard va a buscar soluciones al fin del siglo XIX en Londres. Porque una ciudad compacta, cuando se tendrá que mejorar, será muy complicado. Y la gente van a estar uno sobre el otro y eso será un caos más que caos. Gracias. Y perdón por mi español, que al fin no es tan fácil. Muchas gracias, Benoit. Felicidades por esa reflexión que nos haces. Es verdaderamente
nos deja pensativos sobre qué es lo que sigue, lo que tenemos que hacer. Pero sobre todo, lo que debemos de combinar, lo que tenemos ya está, debemos de trabajar en él. Y entonces, como tú lo mencionas, no adicionarle, ¿no? Elementos que quizás después o al poco tiempo ya resulten en problemas. Quiero abrir, antes de yo también tener algunas preguntas, quiero abrir la discusión para algunos de los profesores que están aquí presentes, que quisieran hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión. Adelante, no sé, ¿hay quien quiera participar? Ramón, no sé si quieras. Bueno, gracias. En realidad conozco muy bien el trabajo de Benoit, por eso quería dar oportunidad también que otros profesores pudieran participar. Pero en fin, lo que sí me gustaría es hacer un comentario en relación, desde luego, a la propuesta que hace Benoit. Que definitivamente lo que él hace pues está muy fundamentado en todo un análisis histórico que él hace desde bueno, como ya no lo mostró, pero el estudio de Benoit realmente es muy profundo. Aquí presenta solamente pues algunos elementos de su propuesta. Sin embargo, como todos los modelos que a lo largo de la historia urbana se han propuesto, definitivamente que lo que él nos presenta, lo que nos presenta Benoit, yo creo que es sobre todo para la reflexión, puesto que estamos en un momento justamente de transformación urbana, digamos entrando, si lo podemos llamar, a un paradigma urbano diferente, relacionado justamente con la compactación, aunque sabemos que es como de cierta manera un regreso a la ciudad compacta. Y eso, repito, nos sitúa en una situación de cambio que estamos viviéndola en la actualidad, pero que no sabemos efectivamente cuál sea el resultado y que bueno, hipotéticamente tú nos adelantas un resultado que pudiera ser caótico si no se toman medidas pues adecuadas en ese desarrollo. Lo que yo discutí con Benoit en alguna ocasión era justamente la necesidad también de revisar las normas, la legislación urbana, puesto que él mencionaba también la figura, no tengo el nombre exacto, pero la figura legal comunitaria que existía anteriormente, antes de la modificación del artículo 27, y que tendría que hacerse un trabajo definitivamente de tipo, pues de esta naturaleza legal normativo, que pudiera en un momento dado, después de un análisis profundo de la realidad local, ver si efectivamente estaríamos en posibilidades de hacer una transformación, bueno, pues más que una transformación, o dar un paso hacia un modelo como el que nos presenta Benoit. Entonces, pues más que pregunta, es una reflexión conjunta con lo que Benoit nos está presentando. Y pues felicitar a Benoit y también, como lo dije en alguna ocasión, pues yo creo que se agradece a una persona, a un investigador del extranjero, que pueda dedicarle tiempo al análisis de una realidad que no es de su país, pero que finalmente creo que nos enriquece en el conocimiento de una persona con una visión externa que muchas veces sí lo necesitamos. Gracias, Benoit, por tu exposición. Sí, así lo consideramos también. La visión precisamente externa, creo que es lo que enriquece mucho
nuestra visión interna, ¿no? O cotidiana que tenemos. ¿Alguien desea hacer alguna? Sí, adelante, doctora Elizabeth. Muchas gracias. Y también, bueno, agradezco a Benoit por esta plática tan interesante. Yo no tenía el gusto de conocerte, pero bueno, a través de esta plática me da mucho gusto el escucharte. Y bueno, yo tengo una línea de investigación que tiene que ver con las infraestructuras de la ciudad y no nada más con las de comunicaciones, como son las vialidades o el transporte, sino la electricidad, la recolección de basura, el agua, etcétera, ¿no? El internet también. Entonces, mi pregunta va relacionada con esto. Yo he también estudiado un poco cuestiones de movilidad residencial en asentamientos de origen irregular y ahora me doy cuenta que esta cuestión de infraestructuras hace que las personas no se muevan porque ya estamos conectados con toda la demás mancha urbana, digámoslo así, en Guadalajara. Pero mi pregunta concreta es, si no hay un modelo basado en las infraestructuras como tal, pues, ¿en qué lugar están esas infraestructuras para poder llevar a cabo o para poder tener ciudades compatibles con el medio ambiente o cuando menos que no lo dañen tanto ni al medio ambiente ni al territorio? Entonces, la pregunta es esa, ¿qué papel o en qué posición pones tú a las infraestructuras para que estos modelos de ciudad que propones o este modelo funcione bien? Yo creo que las infraestructuras son centrales en esta ecuación, porque la gente tiene que moverse. Pero mi primera pregunta la hago para México como para Francia, para otros lugares. ¿Tenemos que cruzar París en media hora? Es importante cada día de pasar 2 horas en el tren, en el metro, perdón, para cruzar París. Antes de pensar en esta infraestructura que permite de llevar a la gente de un punto de la ciudad al otro, hay que preguntarnos si realmente tenemos que hacer todas estas distancias, si no podemos trabajar de manera más locales, si no tenemos que fabricar cosas más locales, incluido la electricidad. Y ¿por qué no hacer pequeñas centrales hidroeléctricas? Eso es un modelo que todavía no entendí. Y cuando estaba de ingeniero en mis estudios, no entendía eso. Porque en Francia queremos puro nuclear y al fin, ¿por qué no desarrollamos pequeñas centrales? Porque es más fácil a manejar. Es una cuestión política, es más fácil. Y lo que hace, y lo que creo, voy a regresar sobre la cuestión de las infraestructuras, pero primero quiero hablar de esa cuestión local. Yo creo que en escala hoy, que tiene el poder de cambiar las cosas, una escala política, es el alcalde de un pueblo, de una pequeña ciudad. Ya no es el presidente regional, estatal o del país, tal vez por cosas que concernan a todo el país, pero al fin, ¿quién está cerca de la gente? ¿Quién conoce los problemas de la gente? El alcalde y el servicio municipal. Entonces yo creo que es una escala que es muy importante en los territorios, pero en ciudades estamos viendo que un alcalde para Guadalajara de 1 millón de habitantes no es suficiente. O sea, es muchas personas para una municipalidad. Y es por eso que está planteando una reflexión metropolitana. Y yo creo, es por eso que creo que los barrios, lo que digo barrios, se pone interesante, como en Chapalita, por ejemplo. No sé si todos los arquitectos, los profesores son de Guadalajara, pero Chapalita es una ciudad de jardín que funciona con un sistema de ciudad jardín, con gente, con un consejo, con todo, y la gente habla de su problema, etc. Y entonces a esta escala es posible de hacer comunidad. Y eso es importante, porque cuando estamos en el pueblo o en su barrio, ya tenemos que ir en otro lugar. Entonces, primer punto, hay que replantar el sistema de la ciudad. Después,
es una evidencia, tenemos que mudarnos, tenemos que tener sistema de infraestructura. Hay una que hemos inventado desde años y que en muy pocos países del mundo no utilizamos, el tren. No gasta casi nada el tren o en energía eléctrica, porque hoy estamos poniendo una persona de 80 kilos en una máquina de 1 tonelada o más. O sea, es el rendimiento más feo de todo el mundo. Somos malos. Si somos los seres humanos, si somos ingeniosos, ¿por qué estamos desplazando 1 tonelada por 80 kilos? Eso no es eficiente. Entonces, yo creo en el tren, pero es mi manera de ver las cosas. Pero no creo en el tren que va que es súper rápido. Tal vez para hacer Guadalajara, México, en lugar de tomar un avión, tomamos un tipo de tren como en Francia, Alemania, que es un TGV, tren a grande velocidad, y podemos mudarnos de una ciudad al otro. En el tren podemos cargar la mercancía también. Podría ponerlas ¿cómo se dice? Trailer, creo, en español. ¿Por qué ponerlos en trailer? Entonces, planteando un nuevo sistema de infraestructura, de movernos, de mover las mercancías, ya tenemos un sistema más fácil. Y lo que es súper interesante es que cuando tomamos un tren, hay una estación a una otra estación que obliga a hacer una racionalización del sistema de movilidad. Significa que la gente se va de la estación, toma su bicicleta y va a su casa, o etcétera. Ya no tenemos una calle, ¿cómo se dice? Sí, una calle, creo que en México es principal, secundaria y colectarias, creo. No, colectadoras. Colectoras, sí. Tal vez necesitamos solo las secundarias y las colectadoras. ¿Por qué hacer? Y una otra cosa, estaba hablando de la velocidad, y eso es súper importante también para mí. Y es por eso que los urbanistas hablan de esto. Lo hemos visto con el COVID. El COVID utilizó el flujo, la velocidad. Iba más rápido que todos nosotros, y sabemos que las epidemias van a seguir, ¿eh? Eso ya todos lo plantean y ya lo sabemos. Más un tren va rápido, más un avión va rápido, menos podemos controlar los flujos. Y una persona que toma su coche porque tiene miedo de tener el COVID, cuando va a llegar al supermercado, va a encontrar otra gente. Entonces, el flujo de una otra forma. Pero si vamos en pequeñas tiendas, es más fácil controlar las cosas. Si tenemos comunidades que pueden vivir entre ellos, porque no hablo de autonomía, es más fácil controlar también las cosas. Pero ahora estamos en una ciudad, en un mundo del flujo, de cosas que vienen del otro lado del mundo. Y es por eso que los neourbanistas piensan sistemas de movilidad, de infraestructura, que son más baratos y sobre todo menos rápido. Y en lugar de decir vamos a hacer algo que va rápido de un punto de la ciudad a otro, dicen vamos a hacer un transvía como antes en cada 2 calles. Lo que existía en México, en cada ciudad, en Guadalajara, antes de poner los buses, antes que los Estados Unidos, porque lo hicieron en San Francisco también, de tomar todos los transvías y en lugar desarrollar con el petróleo, grandes empresas de nuevo, para llantas, para gasolina, y poner un bus en cada calle. Entonces en México, en cada ciudad, había un transvía como en Francia. Entonces yo creo que tenemos que replantear el problema. Y al fin, como hemos hecho cosas más locales, ya podemos decir que esta avenida que ya no casi sirve, la podemos transformar en un corredor ecológico, en una vía de ferrocarril, y no es tan barato. Al contrario de otras cosas, el ferrocarril no es lo más barato de las infraestructuras. Muchas gracias. Gracias. La maestra Dolores levantó la mano. Sí, Benoit, un gusto saludarte. Me encanta el trabajo que traes, que nos presentaste. Creo que, bueno, parte de esa visión de conjugar y de proponer infraestructuras para
o sea, que no nada más permitan el desplazarse, sino también como una consolidación de los espacios. Me interesó mucho lo que presentaste de la hibridación, de lo compacto y lo difuso. Realmente yo creo que vamos caminando hacia allá en todos los proyectos, porque si bien la compacidad o lo compacto en nuestros municipios, pues sí está un poquito lejos de llegarse a consolidar como en Europa, ¿sí? Sabiendo que nosotros, por ejemplo, tenemos densidades muy bajitas, densidades de habitación entre 100 o menos, 150, y siendo que ustedes en los centros históricos, pues sus densidades son mayores. Pero sin embargo, sí tenemos problemas de esa naturaleza de la ciudad difusa, ¿sí? En cuanto a la conexión, y creo que el proyecto que presentas, bueno, las propuestas, las imágenes que presentaste de varias, o sea, de la posibilidad de realmente de vincular esa comunicación entre diferentes células, que podríamos decir los barrios, y esas otras células que son las periferias que tenemos. Creo que es uno de las preocupaciones que tenemos, y que no nada más es de Guadalajara, es de México y de toda Latinoamérica. Nuestros sistemas de forma de comunicar nuestra ciudad, pues difiere mucho. Entonces, creo que encontré muy interesante. ¿Y qué piensas tú de los proyectos? Creo que ya ahorita, de cuando te fuiste a lo que hay ahorita, hay muchos proyectos en Guadalajara. Ya inclusive está mi macroperiférico, está otros grandes proyectos que, sin embargo, son proyectos que van orientados hacia lo que tú nos presentaste, pero falta mucho para que se puedan consolidar como sistemas integrados, ¿sí? ¿Qué piensas tú, que conoces Guadalajara? ¿Sí conoces los nuevos proyectos que hay? Creo que sí. Bueno, ¿qué piensas? ¿Vamos hacia allá o realmente tenemos que repensar lo que se está haciendo en el área metropolitana? Cuando hice esta investigación de doctorado, veía en México un potencial más que un caos. Un potencial, por ejemplo, que no tenemos en Francia o en Europa, porque las ciudades son compactas. Si compro un depa y que quiero hacer cosas, es más fácil hacer cosas en 50 metros cuadrados, vamos a decir 100, que en 50. El programa no va a ser el mismo. Incluido en los 100, puedo dejar un patio con un árbol, con un espacio para la naturaleza, para sentirme bien, para hacer entrar la lluvia en etc. Lo que quiero decir es que para mí México tiene un potencial porque tiene baja densidad. Y hay que dejar de decir que es un mal. Ya está así, ahora hay que aprovechar. Y es por eso que yo digo, los que me hablan de la ciudad, cuando alguien me dice, tenemos que hacer eso, ciudad compacta, o tenemos que hacer eso, ciudad difusa, digo, ok, hay un problema, porque no es una o la otra. Hoy entendemos que la solución se encontré a la medida, a la hibridación de algo. Hoy en México, lo que yo vi es que primero son torres enormes que están construidos, que se construyen, pero enormes. O sea, todo está congestionado. Dicen, vamos a dejar un espacio libre en el piso, ok, ¿por qué no? Pero para mí, la torre es solo un modelo de condominio, de coto vertical, porque abajo ponemos una seguridad y eso
no es una ciudad para mí. Es como protegerse de la ciudad, porque tenemos miedo a la ciudad. No hay nada de social, no hay una estructuración social, tampoco espacial. La gente se pone en cosas de lujo o menos lujo vertical. Y al fin, toda esa gente que está vertical, cuando llega en el piso para tomar un sistema de transporte, o su coche, perdón, su coche, vamos a decir, porque la gente a veces que pueden ir en la torre, ya tiene un poco más de ingreso que una persona que vive en todas partes y que tiene que tomar los transportes públicos, va a congestionar más la ciudad, porque en un lugar donde ya está congestionada la ciudad, ponemos más gente. O sea, no, hay que decir, ya está así, en lugar de construir cosas de este tipo, hay que llevar, ¿cuál es el problema, por ejemplo, de Santa Fe? Tomo este ejemplo porque está enorme en el sur de México. Ramón es un experto, porque lo estudió y hizo su investigación. Es monofuncional, puros viviendas, perdón, y sobre todo hay solo un pequeño camino para llegar en el centro de Guadalajara. Entonces, la gente se pone en su coche y tiene que hacer 4 horas de coche en la congestión. Llevamos una línea de tren. Creo que no sé cuántas son personas, 45,000, algo así en Santa Fe. Llevamos una línea de tren. Y así la gente puede, y después un sistema. Y hacemos una ciudad multifuncional y descubrimos, tenemos que quebrar algunas viviendas en lugar para hacer espacios públicos, para poner más dinero en los espacios públicos para que sean agradables y no un desierto ¿cómo se dice?, de tierra, porque cuando vamos en los espacios públicos de estas partes de la ciudad, son como un desierto de tierra, porque no hay dinero para las alcaldías no tienen el dinero de mantener estos espacios, etc. Ahora, para el bus periférico, para mí es una idea increíble. Pero ¿por qué un bus? ¿Por qué hacer un tren enorme que está suspendido en los ejes con estaciones que tiene el tamaño de un gimnasio de deporte? Cada parada tiene el tamaño de un gimnasio de deporte. Y hacer un bus alrededor de la ciudad. Obvio que tenemos que hacer un sistema alrededor de la ciudad. Pero ¿por qué un bus? ¿Por qué? Y un BRT incompleto, porque todavía no se completa todo. No Otra cosa, ya sabemos que la calzada Independencia, el bus está lleno todo el tiempo, porque uno de los primeros, de la primera obra es de cambiar y en lugar de poner un concreto, ponemos un ferrocarril. ¿Por qué no hacer un sistema que esté más eficiente, no más rápido, que puede llevar más gente? Y una de las cosas que para mí, estamos hablando, no es en el tema, pero quiero hablar de esto. Hay una cosa que es terrible, es que en cada ciudad, en Francia como en Inglaterra, no tan en Inglaterra, perdón, ni tampoco Alemania, pero en Francia, Italia, España, México, todos los ríos o seguido están abajo de la tierra. Pero con un río podemos poner la mercancía sobre una lancha y llevarla. Es más fácil, ya no está en la congestión. Hay cosas así. Si tomamos espacio en la ciudad, si consideramos que la ciudad se puede expandir, si sacamos primero la traza azul, la trama azul, la trama verde y después la gris, si hacemos las cosas de una otra manera, ya vamos a encontrar un sistema súper fluido para hacer las cosas. Pero en México, lo que me atrista es que al fin, en México, pero en todo, no aprendemos de las experiencias del pasado. Pasamos de una ciudad que está horizontal, pero que tiene un potencial, porque una ciudad horizontal se puede transformar. Una torre ya no se puede transformar. Y si alguien no cree en que viene en Francia, que viene a ver lo que se llama las grandes unidades de vivienda, tipo Mario Pani en México, no sé cómo se llama la unidad esta grande unidad de Mario Pani en México. ¿La Telolco, dices? No, la de Mario Pani. El presidente alemán. La de satélite. No. Del presidente alemán.
Sí, Eh, de Miguel Alemán. Exacto. Miguel Alemán. El- En Francia, Tlatelolco. exacto. Tlatelolco. Sí, exacto, este. En Francia hemos desarrollado después de la guerra, sí, si Inglaterra van a decir vamos a hacer ciudades nuevas y interconectadas, nosotros en Francia hemos dicho vamos a hacer, porque hay gente que ya no tenía casa después de la guerra, vamos a impulsar un modelo basado sobre los CIAM, Congreso Internacional, Le Corbusier, toda esa gente, y vamos a hacer cosas enormes. Y ahora no podemos transformarlos. Es terribles. Son para nosotros los lugares peligrosos, pero también donde hay la gente de todo el mundo que vino, entonces con una calidad social increíble. Pero al fin es súper difícil de transformar. Y una ciudad horizontal, casita por casita, es súper fácil. Es súper fácil. Entonces, en lugar de poner dinero en una torre, que va a ser el mismo problema más tarde, yo digo, hay que quebrar casitas por parte y fabricar nuevos espacios públicos y mejorar ya que lo que está ya construido. Y estuvimos hablando de los grandes constructores, pero hay también una idea, es decir, si hacemos eso, tenemos que fabricar un mercado ¿cómo dice?, del reempleo. Y eso podría hacer ganar dinero a estos grandes grupos constructores. O sea, decir vamos a trabajar sobre algo ya hecho, mal hecho, para mejorarlo, no significa que estos grandes grupos no van a tener trabajo. Pero es más fácil hacer una torre. Mucho más fácil. Bien, Benoit, otra reflexión, nada más lo quiero dejar así. Otra reflexión es en dos puntos. Uno, la arquitectura que se está creando y que tú ya lo has mencionado, esa arquitectura vertical y que se está pues como quiera, pero el impacto visual que tiene una, luego otra, luego otra, luego otra, y más, y más, y más, y más, sobre todo en áreas ya específicas de la ciudad y que se va extendiendo cada vez más, ¿sí? Zonas que las veíamos nosotros todavía como una más jardinadas, más amables en su entorno, ¿no? Como la colonia americana y otro tipo de zonas de la ciudad, en Providencia, y que ahora están convertidas y se siguen expandiendo en esos gigantes verticales. Eso aunado a que tenemos el índice de espacios verdes de los más bajos por habitante. Entonces, a esos nuevos habitantes de esas torres, ¿cuál espacio verde se les está dejando? Es porque los espacios verdes no están creciendo. Si dijéramos, a cada torre creció este espacio verde abajo, o a 2 cuadras, diríamos, bueno, se está compensando, pero no está sucediendo así. Entonces, el problema es mayúsculo en ese sentido. Bueno, en fin, lo dejo como reflexión y quiero ceder la voz a la doctora Isabel López para que nos pase preguntas de alumnos que seguramente tenemos por ahí. Adelante, doctora Isabel. Sí, muchas gracias, maestro. Y bueno, muchas gracias también a Benoit. Pregunta a Mariana, que Benoit, ¿tú qué estudios consideras que hacen falta para lograr este nuevo modelo que nos presentabas aquí en la ciudad de Guadalajara? Oh, buena pregunta. No tengo idea. Sí, tengo ideas, pero son, no sé. Lo dije antes, yo creo que primero es una toma es un cambio político. O sea, ¿quién puede transformar cosas más que un alcalde que está cerca o no sé, un alcalde de comunidad, no de un municipio, pero de un barrio, por ejemplo, porque está cerca de su gente, etcétera, etcétera, y puede hablar después con un sistema más general que es la metrópoli. Yo creo que primeras las cosas se hacen en este nivel. Y un ejemplo en Guadalajara
es Chapalita. Para mí Chapalita fue, ¿cómo decir eso? No tenía mucho, no sé, seguido me estaba diciendo, ya no es posible, no se puede transformar. Y cuando descubrí cómo funciona Chapalita, he tenido un poco más de, ¿cómo se dice? No tengo la palabra de Como una optimismo. buena práctica. Ujú. Un optimismo, exacto, una buena práctica, un optimismo. Dije, lo hacen. Entonces, si lo hacen, si un sistema virtuoso adentro de una ciudad, de un sistema de municipio y de un metrópoli, significa que es posible. Maneja su propia agua, maneja sus Sí. espacios verdes. Y estuvimos hablando de los espacios verdes de Guadalajara. En Chapalita es el lugar donde hay más espacios verdes de Sí. toda la metrópoli. Así es. Ellos luchen para eso, luchen. Y lo que quiero decir es que no hay que ser pesimista. Hay que luchar. Yo hace años vine en México y vi el potencial. Vi el potencial. Porque cuando una casa está baja, podemos usar el techo para hacer un jardín, para hacer lo que queremos. Cuando una ciudad está plana, horizontal, y que además no tiene techo como nosotros en Europa, podemos hacer algo en el piso arriba. Podemos poner la naturaleza arriba, podemos usar los patios, podemos usar las calles. Y entonces, si hay una escala de trabajo que está en la escala política y que son gente, no sé, por ejemplo, yo trato de entrar en la pedagogía, en el sistema político también, hablo con gente, etcétera, para cambiar esto. Pero ustedes que van a ser arquitectos del futuro, arquitectos urbanistas, paisajistas del futuro, hay que luchar, hay que transformar cada pequeño espacio, hay que poner una porosidad, hay que decirse que cuando transformamos una plaza, tiene que ser multifuncional, hay que decirse que no es grave si no ganamos un montón de dinero porque hacemos algo bien. Yo prefiero ganar menos en Francia, pero teniendo mi consciente buena, porque no trabajo con los grandes constructores, tampoco los promotores. Entonces, luchen, muchachos, luchen, que todos tenemos que luchar, todos tenemos que transformar el pequeño espacio que está en un lugar, en la azotea, la calle, tenemos que hacer que la ciudad tiene una porosidad, los animales pueden entrar, la gente se mezcla, está multifuncional, y eso para arquitectos, urbanistas, paisajistas, la gente que hace concepción, diseñadores, es un trabajo de cada día. Y hay que dejar con esta idea, y después dejo porque hablo mucho, perdón, hay que dejar con esta idea tal vez que la arquitectura es una buena cosa. Obvio que tenemos que hacer espacio, que tenemos que hacer una calidad, pero tenemos que pensar por el futuro, para las generaciones del futuro. Termino con esto. Hay que saber que el agua que entra hoy en el piso, que recarga el ENAP freático, Mantos freáticos. Ajá. monto freático, hablamos de 50 años, porque la tierra es un filtro que permite tener un agua potable después. Es un filtro mínimo 50, 60 años. Y en algunas partes hablamos de 100, 150 años. Significa que el hueco que hacemos en un patio o en la calle ahora no es para nosotros, no es para nuestros niños, es para nuestros bisniños. Y si no empezamos ahora, entonces luchan, muchachos. Gracias. Muy bien. Adelante. Doctor Isabel, ¿hay más preguntas? Se cortó su conexión, creo. Sí, ¿verdad? Bueno, se cortó ya. la conexión. Sí. Sí, parece que ya estoy de vuelta. Ya. Sí, muy bien. Tenemos una pregunta de Leo Arbizu y él, al respecto de lo que platicabas, dice que cómo es posible contener los intereses inmobiliarios, si se puede involucrar en empresas privadas y trabajar en paralelo, o se debe reservar este papel al Estado, no solo durante la planeación, y también involucrarse de manera directa durante el desarrollo de las edificaciones, que es un poco lo que nos estabas platicando. Qué duros son ustedes conmigo. No, ¿saben por qué me interesé al principio de la ciudad jardín?
porque cuando Howard hizo su modelo, la gente ya no tenía confianza en el Estado. Y se dijo, ok, tenemos que hacer algo sin pasar, porque el Estado no va a hacer nada. Entonces tenemos que hacerlo. Y el genio de Howard es que utilizó el sistema liberal, entonces del dinero, para fabricar un modelo virtuoso. Lo que dice es, vamos a construir nueva... No digo que tenemos que hacer eso, solo es para decir que en su tiempo él encontró una solución. Y tal vez yo no tengo la ingeniosa para saber, pero que alguien de ustedes lo va a encontrar. Es por eso que les invito a pensar. Y que yo solo quiero poner la semilla. Pero con Howard lo que dice es que, ok, la ciudad está compacta, vamos a comprar un terreno agrícola afuera de la ciudad y construir una ciudad. Nueva ciudad va a tomar una plusvalía y esta plusvalía, en lugar de regresarla a la gente que va a invertir, entonces promotores, no sé quién, no, la ponemos en un sistema comunitaria donde el suelo es la propiedad del municipio. Y significa que a esta ciudad le pertenece su terreno y no puede tener una plusvalía por los promotores, etcétera, de dinero. Va a utilizar el sistema liberal para hacer algo casi cerca del comunismo. Y no es arquitecto, no, pero tiene este genio. Entonces, les invito a encontrar esta solución. Otra cosa, no sé si todos son arquitectos, paisajistas o urbanistas. Yo soy arquitecto y urbanista un poco. Y lo que pasa es que no tengo todas las claves. En mi trabajo empecé a pensar sobre los ejidos. Siento que hay un camino posible. No sé muy bien, pero lo que quise hacer no es dar una respuesta, pero hacer una llamada a las armas para la gente que saben, para los juristas, para los económicos, para los sociólogos, para que me ayudan. Yo hablé de espacializar la ciudad, pero tenemos que hablar con otra gente para que nos ayude. Entonces no tengo la respuesta, pero estoy pensando en esto y me gustaría que ustedes lo hagan también. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, Isabel? Sí, hay una pregunta más. Dice, la propuesta de la línea 4 que conecta a zonas como Santa Fe y los desarrollos al sur en el área metropolitana de Guadalajara fomenta la ciudad dormitorio y continúa. Entonces se debería desarrollar de manera paralela la movilidad con el desarrollo de usos mixtos en las centralidades. ¿Cuál es la diferencia entre una ciudad dormitorio y una ciudad multifuncional? Llevar actividades, artesanías, actividades culturales, administración pública, súper importante, escuelas, etcétera. Tenemos que hacer lugares donde vivimos, trabajamos, construimos, amamos, compramos, transformamos, etcétera. Y tenemos no hacer aísla en el lugar y conectarlo, porque no toda la gente va a trabajar en la comunidad. Hay no sé, un 30%, un 20% y la otra va a ir a una otra comunidad o adentro de la ciudad. Pero tenemos que dejar con este modelo monocéntrico, un centro y ya. Y todos van por aquí porque es una corrección. Entonces, la única diferencia entre una ciudad dormitorio, hablo de Santa Fe, es de llevar actividades, de hacer una ciudad multifuncional y de llevar un sistema de transformación, una infraestructura de movilidad. Y algo súper importante. Ahora estaba hablando de plusvalía. ¿Qué se imaginan ahora? Esos fraccionamientos están abandonados, entonces no valen nada. Si mañana llevamos un poco de actividad, si mañana llevamos un poco de multiuso, si mañana se hacen atractivos, la plusvalía va a subir. Y ahora hay algo que hacer, porque este plusvalía no tiene que entrar en la bolsa de los grandes grupos. Este plusvalía puede ir en el municipio que después la utiliza para comprar servicio de movilidad, etcétera, etcétera.
Muchas gracias. Y bueno, llegó una última pregunta de Jenny Sánchez. Dice, ¿cómo nos aseguramos que las zonas que ya están establecidas no pierdan su identidad al pasar por estos cambios? Y también, ¿cómo podemos asegurar que los desarrollos nuevos se adapten o creen una identidad de barrio o comunidad? Súper pregunta. Cuando yo veo una torre en México, me digo que no es el modelo de México. Creo que está fuera de su cultura. Su cultura es diferente. Su cultura se pasa en el Oxxo, porque podemos ir a comprar algo, se pasa en la carnicería, se pasa en el mercado, se pasa con espacios públicos, se pasa... Y es por eso que tal vez soy un francés que he vivido mucho en México, pero es lo que amé en México. Es que vi que había cosas increíbles que no encontraba en mi propio país. Y es seguro cada vez como se dice, el pasto está más verde del otro lado del muro, pero ustedes tienen su identidad cultural, de comida, de manera de vivir, de encontrarse. Y la ciudad difusa, al fin, la ciudad de casa a patio. El patio es una cultura arquitectónica mexicana que viene de la casa árabe-andaluz, que vino, pero ahora está aquí y viven así. Entonces, ¿por qué la casa con el patio? ¿Por qué hacer torres cuando ustedes tienen la costumbre de vivir a través del patio, a través del exterior, a través de la calle? O sea, tal vez algunos tuvieron la posibilidad de venir en Europa. No vivimos la calle como ustedes. Y eso es una manera de vivir. Y eso se tiene que conservar. ¿Y torres? No estoy seguro que con torres lo van a conservar. Entonces, tal vez el modelo que está ahora en la ciudad hace el contrario. Y yo creo que a través de las casas, porque es el modelo histórico, se puede hacer cosas. Y se puede conservar el patrimonio cultural, la manera de vivir mexicana, que realmente, y lo digo como extranjero, tiene una riqueza increíble. Y sobre todo una riqueza social. Muchas gracias, Benoit. Sería todo por parte de los alumnos, maestro. Muchas gracias, doctora Isabel. Pues no nos queda, Benoit, más que felicitarte y darte las gracias por esta amena charla, muy constructiva y que nos deja con muchas reflexiones, con mucho que pensar, con mucho que buscar. Y seguramente, también por lo que hemos hablado, seguramente pronto estarás por acá, te tendremos por acá. Esperamos verte y tener discusiones, continuar con las discusiones. No sé si quieras mencionar algo. Algo pequeño. No tengo otra medida por el momento, pero para los profesores, si quieren, es que les presenté una manera de hacer las cosas, pero como lo dijo Ramón, atrás hay todo un trabajo. Si les interesa, que Tenoch y Ramón han visto los dos, pueden pedir mi correo a uno de los dos y les enviaré un vínculo para descargar si quieren, si están interesados. Y para los estudiantes, para no enviar mi correo a todos, sí, a través de mi Instagram, que es profesional, que es con Benoit, Benoit, tiré du bas, no sé cómo se dice el tiré du bas. Sí, línea baja. Línea baja. Guión bajo. Línea baja de línea baja A, como de Almeida, pero con mi nombre me va a encontrar. En mi presentación, adentro, en mi bio, hay un vínculo que lleva sobre un Drive Google donde van a encontrar todas estas cosas. Entonces, si lo quieren, pueden ver y leer por los que leen en francés y ya. Si están interesados. Porque es verdad que solo presenté una pequeña cosa diciendo, así se tiene que ser. No. Y lo repito, cada persona que les van a decir, tenemos que hacer así, hay que huir. Nunca es tan sencillo. Hay que huir, hay que ser críticos, hay que pensarlo. Siempre la gente que dice, así que tenemos que hacer, no tiene la buena respuesta. Porque las cosas son siempre una cuestión de hibridación, mezcla, tomar algo así, aquí, etcétera, etcétera. Entonces, si les puedo desear algo, que alimentan, que desarrollan su espíritu crítico,
porque es eso, para responder a la pregunta de uno de los estudiantes, es eso que nos va a salvar. No decirnos, así, es así, entonces, si los dijeron es así. No, hay que ser crítico, hay que criticar y hay que estar en esta manera de pensar. En el bueno, porque la crítica es buena, no solo es mala, decir, no está bien, puede ser buena o mala, pero nos permite de adelantar las cosas. Entonces, que sean críticos y que Muy luchen. Claro que sí. Exacto, repiten mucho luchar, qué bueno. Muchas gracias, Benoit, y por acá seguramente nos veremos. Entonces, te agradecemos Será un mucho gusto. tu participación. Gracias y muchas Gracias. gracias a todos ustedes, profesores, pero sobre todo estudiantes, alumnos que nos acompañan y les agradecemos su presencia en nombre de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias y buenas tardes. Un gusto. Hasta pronto, Benoit. Hasta pronto. Gracias, Benoit, Bye. y esperemos verte pronto por Guadalajara. Sería un gusto, un enorme gusto. Ándale, pues. Nos Bye. vemos entonces. Bye. Nos vemos.